Bueno, y hoy vamos a hablar de infecciones oportunistas, que son aquellas en que microorganismos que habitualmente son comensales o saprófitos de la flora del individuo y que habitualmente son incapaces de producir enfermedad en personas sanas, cuando hay un trastorno en la inmunidad, una inmunodepresión en ese paciente, en esa persona, pueden desarrollar patogenicidad y producir cuadros clínicos de naturaleza y gravedad muy diversa, pero que tiene relación con qué tipo de trastorno inmunitario tengan esas personas. Y entonces, las alteraciones y el déficit en cualquiera de los niveles de inmunología defensivos del individuo aumentan la susceptibilidad a las infecciones que están causadas ya sea por patógenos o bien por microorganismos que forman parte de la flora comensal normal o bien también del medio ambiente. ¿Y cuáles son los factores predisponentes para un individuo de sufrir una infección oportunista? Obviamente, alteraciones en la barrera limitante, neoplasias hematológicas o de tumores sólidos, tratamientos farmacológicos que inmunodepriman, inmunodeficiencias primarias e inmunodeficiencias secundarias. Nos vamos a ir desarrollando despacio y paulatinamente cada uno de estos ítems. Ahora bien, si uno quiere determinar si existe una infección por un germen determinado, en este caso oportunista, hay varias determinaciones que se pueden hacer, ya sea de antígenos o de anticuerpos séricos. ¿Y cuál es la diferencia? La presencia de antígenos significa que el paciente está infectado, el antígeno, el germen, en ese momento está dentro del cuerpo de ese individuo. En cambio, la presencia de anticuerpos significa que se estuvo expuesto a la infección. Y acuérdense que podemos tener inmunoglobulina G o M y nos va a dar distinta idea de cuándo fue el contacto o si es en ese momento el contacto que está teniendo ese paciente con ese germen. También puede ser que haya sido vacunado contra esa infección y entonces su sistema inmune haya eliminado ese antígeno y entonces ese paciente no esté infectado sino que tenga una respuesta inmunológica adecuada. Entonces, el primer punto que vamos a desarrollar es la alteración de las barreras limitantes. La ruptura de la integridad de la piel y las mucosas es uno de los ítems importantes a desarrollar. Y esto puede ser a través de quemaduras, de heridas, de la colocación de catéteres o también de la colocación de elementos de drenaje. ¿Y qué pasa con las quemaduras? Obviamente facilitan la infección del tejido celular subcutáneo y eso puede progresar hasta una sepsis. Hay una relación muy importante no solo con la profundidad de la quemadura, sino con la extensión, el porcentaje del cuerpo que esté afectado, y eso tiene que ver con el pronóstico vital. En las quemaduras, además de la afectación de la barrera, existe también un trastorno en la inmunología, en la inmunidad de ese individuo. Y los agentes causales más frecuentes están en relación con la flora hospitalaria predominante, y estos casos incluyen sobre todo Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias como Enterobacter serratia y Staphylococcus aureus como así también enterococos. En el caso de las intervenciones quirúrgicas, las infecciones pueden darse en intervenciones sobre territorios estériles, o sea una cirugía limpia, por ejemplo una cirugía traumatológica en una cadera, o después de intervenciones sobre zonas con flora normal o áreas infectadas como puede ser una otorrinolaringológica. Los microorganismos que causan infecciones en una cirugía limpia suelen provenir de la piel del individuo y excepcionalmente nariz, boca o cabello del personal que practica la intervención por no tener adecuadamente colocados los equipos de protección. Cuando la intervención en cambio es en una zona séptica como la orofaringe, el intestino, la uretra, la vagina, etc., ya el origen de la infección tiene que ver con flora cercana al área que fue intervenida. Y entonces, en el caso de cirugías limpias tienen menor tasa de infecciones asociadas, el germen más común es el Staphylococcus aureus. Estas infecciones suelen aparecer cerca del quinto día después de la intervención, afectan la piel, tejido celular subcutáneo, muy raramente progresan a convertirse en infecciones necrotizantes extensas. En cambio, las infecciones precoces que aparecen en las primeras 48 horas y pueden presentar síntomas graves están causadas por otro tipo de gérmenes, como por ejemplo el estreptococo beta hemolítico o los clostridios, y estas sí pueden evolucionar hacia infecciones necrotizantes extensas, afectando las fascias y los músculos. Entonces, en aquellas intervenciones sobre zonas con flora normal, si ocurren infecciones, se suelen dar en la proximidad de la zona operada o bien en la incisión quirúrgica. La mayoría de ellas están causadas por flora mixta, aerobia y anaerobia, que es propia de la zona,
y puede ser polimicrobiana, Streptoviridans, Fusobacterium en cirugías otorrinolaringológicas, Escherichia coli, Prevotella, Enterococos en cirugías abdominales. Y en estos casos es de buena praxis la profilaxis con antibióticos, que está estandarizada en general en cada una de estas intervenciones quirúrgicas. En el caso de los catéteres, se insertan en venas periféricas o bien centrales. Suelen facilitar las infecciones en su sitio de ingreso y producir entonces celulitis o tromboflebitis, pero también si bien la zona de penetración es el punto más importante donde suele producirse la infección, también puede contaminarse a través de los puntos de conexión a lo largo del sistema, que no son pocos. Y a veces el caso del líquido de perfusión también puede ser contaminado por una manipulación equivocada o a veces en un defecto de fabricación. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que se infecte el sitio donde va un catéter? Una mala técnica de colocación, una mala o inadecuada manipulación o excesiva manipulación del sistema después de su implantación, y el tiempo que permanece colocado, es decir, los catéteres no se dejan en tiempo indefinido, sino que en caso de necesitarse una vía durante un tiempo prolongado deben ir rotándose las ubicaciones. La mayoría de las infecciones están causadas por la flora cutánea, Staphyloepidermidis y otros estafilococos coagulasa negativos, y a veces el Staphylo aureus son en los 2/3 de los casos el germen responsable. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad del estafilococo epidermidis de producir biofilms. Recuerden que es una capacidad que hace que ese germen pueda estar defendido del sistema inmunitario del huésped. Los Corynebacterium también pueden causar infecciones originadas en los catéteres, y enterobacterias y bacilos gram negativos también pueden tener relación en casos de contaminación de las conexiones de los sistemas de perfusión. En el caso de la alimentación parenteral, recuerden que se perfunden soluciones complejas que contienen lípidos habitualmente, y estos sistemas se pueden colonizar muy fácilmente porque se suelen mantener por tiempo largo y porque la composición de la infusión facilita esa contaminación. Y en estos casos son frecuentes los gérmenes involucrados bacilos gram negativos, diferentes especies de cándida y con muchísima menor frecuencia algunas levaduras lipofílicas como el Malassezia furfur, y pueden generar bacteriemia como fungemia. Las sondas también son otro elemento importante dentro de la instrumentación que se hace en pacientes, sobre todo internados, y fíjense que el 15% de pacientes hospitalizados llevan una sonda permanente, y aproximadamente el 25% de esos sondados sufren infección urinaria cuando la sonda permanece entre 5 y 7 días. También es indicación cambiarla. Con frecuencia estas infecciones son polimicrobianas, y los microorganismos causales proceden de la flora intestinal de otros pacientes por contaminación cruzada o bien de la flora ambiental. En el caso de las neumonías asociadas con asistencia respiratoria mecánica, el factor predisponente más importante de la neumonía intrahospitalaria es la intubación endotraqueal y justamente la ventilación mecánica. En el caso de las formas de aparición más temprana, que son las menos frecuentes, los agentes causales suelen proceder de la flora endógena del individuo, en este caso Staphylococcus aureus, neumococo, Haemophilus influenza. Pero en aquellas que son de aparición más tardía, los agentes más frecuentemente involucrados son la Pseudomonas aeruginosa y algunos otros bacilos gram negativos no fermentadores, enterobacterias, y su origen generalmente es del propio equipo de ventilación. Otro factor a tener en cuenta son las neoplasias. En general, los pacientes con neoplasias hematológicas y tumores sólidos presentan inmunocompromiso de distinto tipo y severidad, ya sea por la enfermedad de base o por los tratamientos que reciben. La neutropenia es un evento muy frecuente y prácticamente común a todos los pacientes, pero los antineoplásicos, ya sea anticuerpos monoclonales, terapias antilinfocitarias, diferentes procedimientos de trasplante de células hematopoyéticas, etc., ha hecho que muchos pacientes que tienen capacidad de mejorar, incluso de curar, aumenten su riesgo de padecer infecciones graves, aún sin mostrar neutropenia. Y entonces, entre los factores que contribuyen a aumentar el riesgo de infección tenemos defectos de la inmunidad humoral y celular, por la patología de base o secundarios al tratamiento, la desnutrición, o mejor llamarla malnutrición, y asociados a los daños en las barreras anatómicas, de los cuales ya hemos desarrollado algunos puntos. Entonces, la neutropenia implica un recuento de polimorfonucleares menor de 500, pero una neutropenia profunda tiene un recuento de menos de 100 por milímetro cúbico.
y tenemos oportunidades en las cuales la neutropenia es funcional, es decir, hay una buena cantidad de neutrófilos, pero su función no es la adecuada. Y este es un esquema muy simple de cómo la quimioterapia puede aumentar los riesgos de infección en un paciente que está en tratamiento. Y esta diapositiva lo único que quiere mostrar es un capítulo importante dentro de lo que es la medicina interna y la clínica médica, que es el paciente neutropénico febril, donde uno tiene que tomar ciertos recaudos y ciertas decisiones para determinar qué es lo que produce esa neutropenia y el tratamiento adecuado en cada momento con cierta urgencia. ¿Y cuáles son los sitios probables de infección? Aparato digestivo, respiratorio, urinario, la piel, y en un 10 a 25% de ocasiones se puede encontrar que hay una bacteriemia, generalmente esto es en el contexto de neutropenias profundas y prolongadas. Y como veníamos diciendo, los tratamientos farmacológicos son un punto importante también para tener en cuenta dentro de las posibilidades de inmunodepresión y facilitadores de infecciones oportunistas. Y fíjense como los glucocorticoides, que son un tratamiento habitual, pueden producir dentro de sus efectos buscados los efectos secundarios. Es importante tanto la dosis como el tiempo de duración de tratamiento con glucocorticoides. Y si bien tiene un efecto antiinflamatorio muy claro, que se puede ver en la tabla de la izquierda, y un efecto inmunomodulador muy claro, también es cierto que estos efectos secundariamente pueden favorecer las infecciones por determinados gérmenes. Y esto también lo podemos ver con los tratamientos con citostáticos, de los cuales fundamentalmente tenemos antimetabolitos, que son análogos estructurales a metabolitos naturales, con lo cual inhiben las rutas bioquímicas esenciales, entre estos la azatioprina, el metotrexato, el ácido micofenólico, el micofenolato. Y tenemos otros que son los agentes alquilantes, que estos se interfieren con la replicación del ADN, por ejemplo el ciclofosfamida, profármaco que tras su activación reacciona con ADN dando lugar a lesiones en las bases y enlaces intercatenarios. También existen inhibidores específicos de la señalización linfocitaria como la ciclosporina y el tacrolimus. Siguiendo con los favorecedores de infecciones oportunistas, tenemos las inmunodeficiencias, ya sean primarias o secundarias. Las inmunodeficiencias primarias son un grupo de más de 300 enfermedades cuyo origen es genético y donde hay una alteración cuantitativa o bien cualitativa, es decir, funcional, en diferentes mecanismos implicados en la respuesta inmunológica, con lo cual aparece una predisposición aumentada a infecciones, sobre todo, pero también a procesos autoinmunes, alergia y cáncer. Y esta diapositiva es un esquema como para que tengamos en cuenta las formas en las cuales el inmunocompromiso puede desarrollarse en algún paciente y puede favorecerle las infecciones oportunistas. Esta es una tabla que clasifica someramente las inmunodeficiencias primarias y vean que la mayor cantidad, el mayor porcentaje está dada por inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de aquellos agentes patógenos que tienen importancia. Hasta ahora veníamos hablando de lo que pasa en el individuo y los favorecedores, y ahora vamos a ver cuáles son los gérmenes favorecedores también de estas infecciones o desarrolladores de estas infecciones oportunistas. Entonces tenemos la familia de los herpes, en los cuales hay varios tipos que tienen una capacidad que es la de producir infecciones persistentes, generalmente de por vida, y entonces frecuentemente se puede producir su activación cuando aparece una inmunodepresión en un determinado individuo. Entonces, esa latencia, que es una forma de permanencia en el individuo, es temporalmente ilimitada. Y acá, por ejemplo, vemos los herpes simples tipo 1, como también el herpes zóster, llamada culebrilla vulgarmente, como puede observarse y presentarse en algunos individuos. Esta es una tabla interesante para tenerla en mente, para ir viendo los distintos tipos de herpes y cuáles son las manifestaciones que uno puede esperar o observar en el caso de que ellos produzcan una infección. Entonces tenemos el herpes simple tipo 1, que generalmente se da en la mucosa oral y en la piel, generalmente de la cintura hacia arriba. El herpes 2, el herpes simple tipo 2, que generalmente es genital, aunque a veces también se puede dar en la mucosa oral. El tipo varicela zoster, los herpes tipo Epstein-Barr y citomegalovirus, que son de la misma familia, y lo último el herpes tipo 8, que tiene mucho que ver con el sarcoma de Kaposi y algunos linfomas.
Y aquí, por ejemplo, vamos a ver algunos patógenos que ya hemos visto en su momento, como es el caso del citomegalovirus, que puede dar patología importante en pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo una retinitis, o puede dar manifestaciones sistémicas y puede tener alta mortalidad. Recuerden que en pacientes que no son inmunosuprimidos muchas veces pasa desapercibida la infección o puede aparecer como un síndrome con poliadenopatías y fiebre o similar a lo que puede dar el Epstein-Barr. También hemos visto el virus de Epstein-Barr, que es cosmopolita. La mayoría de los individuos han tenido algún contacto y han sido infectados alguna vez en su vida y se propaga en general por saliva, por semen y por sangre. Fíjense que dentro de la clínica da lo que se llama el síndrome mononucleoide, que también lo puede dar este mismo síndrome, el citomegalovirus en algunas ocasiones. Y fíjense que a veces presenta una faringitis muy similar a lo que podría ser una faringitis por un estreptococo o algún germen distinto bacteriano, y sin embargo está dado por el Epstein-Barr. Otro de los virus de la familia herpes es el herpes zóster, que puede desarrollar la varicela, pero en el caso de una reactivación más adelante, más en el futuro, puede aparecer lo que llama el herpes zóster o la varicela zóster, que es lo que clásicamente llama como culebrilla, con dolor, disestesias, pápulas y vesículas y costras en el trayecto del dermatoma. El sarcoma de Kaposi es un tumor mesenquimatoso que involucra vasos sanguíneos y linfáticos y fundamentalmente se da en intestino, pulmón, hígado, piel y ganglios linfáticos. El agente desencadenante que desarrolla es el virus herpes tipo 8, tiene mucha relación con el HIV, pero también se ve en algunas inmunodeficiencias con déficit celular y trastorno en la cantidad de CD4. Otros agentes involucrados como infecciones oportunistas son los parásitos. Y aquí tenemos una diapositiva que muestra algunos de los más importantes y más frecuentes dentro de este tipo de patología. Uno de los parásitos involucrados es el Cryptosporidium. La criptosporidiosis puede producir diarreas en humanos y también en animales. Los grupos específicos de más riesgo son los niños, los individuos desnutridos, los pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, tanto sea humoral como celular, el SIDA entre ellos, y también es una causa importante de lo que se llama diarrea del viajero y de brotes epidemiológicos. Obviamente otro parásito que ya hemos descrito en clases anteriores es la toxoplasmosis, a tener en cuenta como una infección oportunista en pacientes inmunodeprimidos. La leishmaniosis visceral o Kala-Azar, si bien no es una patología muy frecuente, generalmente se da en niños con algún grado de desnutrición en sujetos HIV positivos, que son una población de mayor riesgo y puede ser mortal en caso que no se detecte y no se trate. Entonces, otro punto importante son las micosis, donde siempre tiene que ver, como en todo, la relación entre el huésped, el patógeno, en este caso el hongo, y el hábitat. En este caso vemos el tema de la barrera cutánea mucosa, los asuntos metabólicos facilitadores de infecciones, como en todo lo demás, la biota, cuando uno usa antibióticos es más fácil que desarrollen patologías micóticas, la inmunidad celular, que tiene mucho que ver con lo que es la defensa contra hongos, la presencia de neutrófilos, relaciones anatómicas en EPOC, tuberculosis fibroquística y prótesis, y las hipersensibilidades. Otros elementos importantes y favorecedores de infecciones por hongos son la edad, el alcoholismo y el tipo de indumentaria. Entonces, como veníamos diciendo, el curso de las enfermedades micóticas está determinado por la interacción entre el agente con los diferentes mecanismos de defensas naturales y específicos del huésped. Las esporas o fragmentos de micelio de un hongo patógeno pueden permanecer latentes o bien germinar sobre la superficie del huésped o, en el caso de ser inhaladas, en los alvéolos de los pulmones. Las hifas resultantes pueden penetrar los tejidos, colonizarlos, reproducirse, dispersarse, alternando la fisiología del huésped y causando entonces la enfermedad. Pero todo esto se da en pacientes susceptibles. Entonces, los factores de virulencia son aquellas propiedades que permiten al hongo causar daño o enfermedad en quien es su hospedero. Hay una cascada de señalización que provocan que aparezcan compuestos protectores, algunas enzimas o determinantes antigénicos o receptores, que a su vez causan el desarrollo de una mayor patogénesis. Y hay una compleja red de interacciones
que incluyen la participación de muchas moléculas entre el huésped y el hongo, y entonces esto permite la expresión de diversas vías, y el resultado de esta interacción entre ese huésped y ese patógeno será evaluado y dará una enfermedad o no según el nivel de daño causado en el hospedero. Este es un cuadro donde se ven los hongos más frecuentemente involucrados en las patologías en el ser humano. Y entonces, si uno quiere clasificar las micosis que infectan al individuo, tenemos varios mecanismos y varias formas de clasificarlo. Primero, por el tipo de tejido y la profundidad. Podemos hablar de micosis superficiales o micosis profundas. Según el tipo de agente y del hospedador involucrado, podemos hablar de micosis clásicas o micosis oportunistas. Y según el agente etiológico, también tenemos la clasificación, como así también la localización anatómica nos va a dar la idea de qué tipo de micosis estamos hablando. Las micosis superficiales son muy frecuentes, altísima frecuencia, y se lo ve muy seguido en el consultorio, pero no suelen tener ningún tipo de relación con inmunodeficiencias y no se las considera en general como oportunistas. Las micosis subcutáneas generalmente penetran por una lesión dentro de la piel y pueden producir lesiones tipo pápulas, nódulos, abscesos abiertos o cerrados, ulceraciones, costras, cicatrices. El caso de las micosis sistémicas son bastante más graves y son distintos de los tipos de hongos que pueden estar involucrados, y la enfermedad progresiva se puede manifestar por lesiones inflamatorias, granulomatosas o destructivas que pueden diseminarse por varios sitios o varios órganos en el cuerpo, entre ellos el pulmón, por ejemplo, a través de la vía linfática o hematógena. Y después podemos tener micosis sistémicas oportunistas que también involucran algunos de los gérmenes que ya vamos a ir desarrollando en las próximas diapositivas. El neumocistis es otro patógeno importante que se da en pacientes inmunocomprometidos. El neumocistis girovechi ha sido aislado frecuentemente en humanos y provoca las neumonías, que son graves en pacientes con trastornos inmunológicos, y la vía de transmisión habitualmente es respiratoria. Aquí pueden verse algunos preparados histológicos donde pueden observarse justamente algunos quistes de neumocistis. Y lo mismo en esta otra diapositiva. Y veamos que los factores de riesgo también son los habituales a todos los otros patógenos que veníamos hablando. La desnutrición, trastornos en los linfocitos CD4, los trasplantes de órganos sólidos, problemas en las células progenitoras hematopoyéticas, el uso de corticoides, el uso de quimioterapia, pero la mayor parte de los casos se producen en personas que desconocen su infección por HIV o que no se encuentran recibiendo tratamiento antirretroviral. Como decíamos, la vía de contagio generalmente es inhalatoria. La tasa de colonización en pacientes con HIV es cercana al 70%. Hay casos de reactivación o de reinfección y existiría la posibilidad de transmisión nosocomial y de brotes en pacientes trasplantados. El diagnóstico se basa primero que nada en pensar que puede existir esta patología. Es importante tener un alto índice de sospecha. Y el diagnóstico de certeza se puede hacer a través del esputo espontáneo, cuya sensibilidad es baja, o bien a través del esputo inducido, que tiene una sensibilidad variable, pero más alta que la anterior, aunque esto no se aconseja por la aerosolización que puede producir y la posible coexistencia con tuberculosis, lo cual sería peligroso. El lavado bronquialveolar evidentemente es la técnica más importante y más segura en cuanto a la sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico, y con distintos tipos de tinción para ver la visualización. Bueno, este tipo de infecciones ha disminuido notablemente en cuanto a su incidencia desde el advenimiento de la terapia antirretroviral en las infecciones por HIV, porque fíjense que hay una relación muy importante en cuanto al número de CD4 por milímetro cúbico. Otro de los patógenos importantes a tener en cuenta es el Histoplasma capsulatum, que es un hongo dimorfo, cuyo hábitat natural se da en suelos húmedos y enriquecido con guano de murciélagos, gallinas, palomas, estorninos y otras aves, y que en la zona nuestra es en lo que es la llanura del Río de la Plata, es decir, Buenos Aires, Entre Ríos, sur de Córdoba, este de La Pampa, y también hay casos autóctonos en Tucumán, Salta, Chaco, pero esto es en muy menor porcentaje.
Otra patología importante es la coccidioidomicosis. La infección es adquirida también por vía inhalatoria y puede ser distintas formas de presentación. La coccidioidomicosis primaria, que es una enfermedad respiratoria aguda, que es benigna, que cura espontáneamente y que a veces aparece como una infección respiratoria leve o completamente asintomática. Y la coccidioidomicosis progresiva, que es un padecimiento más crónico, más maligno, diseminado, que puede afectar tanto el tejido cutáneo como el subcutáneo, el visceral y el óseo. Este también es un hongo dimorfo, pero el terreno en el que se desarrolla es absolutamente distinto al del histoplasma porque está en zonas áridas y semiáridas, donde hay baja precipitación anual, y es un tipo de suelo pobre en materia orgánica y rico en sales minerales. Se encuentra distribuido en las zonas secas y áridas de América, y los casos en Argentina se ven sobre todo en la zona árida, especialmente serrana, desde la región chaqueña hasta Río Negro. En esta diapositiva pueden verse algunos patógenos con esta tinción de Grocott. En el caso de la coccidioidomicosis progresiva, justamente puede progresar hacia una enfermedad parecida a la tuberculosis, con consolidación, con formación de cavidades y luego diseminación a otros órganos y tejidos, incluyendo la piel y el sistema nervioso central. Si bien esto no es una forma frecuente, sí es similar en cuanto a su presentación a una tuberculosis miliar, dando incluso meningoencefalitis, o sea que son cuadros graves. Y aquí se pueden observar algunas de las manifestaciones cutáneas que pueden mostrar esta patología, empezando con mácula, pápula, vesícula, pústula, ulceración vegetante, generalmente en la zona cefálica. La cándida también es un hongo dimorfo, que es saprófito habitual en nuestro organismo, ya sea en el aparato digestivo, o bien a nivel ginecológico en la mujer, y que en ciertas circunstancias puede actuar como un patógeno y a veces ser grave. Entonces, la candidiasis es una infección primaria o secundaria causada por el hongo cándida, que presenta manifestaciones clínicas que pueden ser agudas, subagudas, crónicas o bien episódicas, en las cuales el hongo puede producir lesiones ya sean cutáneas, mucocutáneas, sistémicas. Son varias las especies de cándida que pueden estar involucradas, aunque siempre la más frecuente sigue siendo la cándida albicans, que puede aislarse de la piel, mucosa bucal y vaginal o del tracto digestivo, como habíamos dicho. Y estas levaduras son patógenos potenciales, ya que pueden invadir cuando hay una disminución de las defensas del hospedador. Y entonces tenemos que las vías de entrada de estas levaduras al torrente circulatorio en el caso de las candidiasis sistémicas son el intestino, fundamentalmente en pacientes neutropénicos, la piel, facilitado en el caso de los catéteres, y muy raramente la vía urinaria. Los antecedentes que más frecuentemente presentan los pacientes que tienen esta patología son una internación prolongada, mayor de 3 semanas, tratamiento antibiótico que cambia el microbioma del individuo, el uso de catéteres que facilitan un fácil acceso de levaduras desde la piel lesionada a la circulación, generalmente son catéteres venosos centrales. Otros, por ejemplo, alimentación parenteral, cirugías, diálisis, tratamiento con corticoides, es decir, todos factores que dan un trastorno en la inmunidad. Y desde el torrente circulatorio las levaduras se diseminan y ocasionan impactos embólicos con elementos levaduriformes, con o sin pseudomicelios en el centro de una lesión obsedada con polimorfonucleares. Y en el caso de la candidiasis diseminada presenta una clínica muy similar a lo que es una sepsis bacteriana, o sea, un comienzo brusco, con fiebre, escalofríos, hipotensión, esplenomegalia, petequias, embolias, taquicardia, taquipnea, a veces compromiso del sensorio, que puede llegar hasta un shock séptico, y bien puede dar manifestaciones clínicas de acuerdo al órgano afectado más importante. Las formas diseminadas son de pronóstico grave. La mortalidad en los pacientes con candidemia es alrededor del 40%. Otro de los hongos importantes como causante de infecciones oportunistas es el Aspergillus y genera aspergillosis, que generalmente presenta lesiones tipo granulomas en la piel, el oído externo, senos paranasales, órbita, ojo y en bronquios y pulmones, donde suele ser más importante. Y a veces puede afectar las válvulas cardíacas o la cavidad pleural o el mediastino, huesos, cerebro y meninges. Las especies de Aspergillus están ampliamente distribuidas en la naturaleza y en general se le encuentran desechos vegetales acumulados en lugares húmedos y templados. Esta es una diapositiva donde puede observarse con la tinción de Grocott
algunas especies de Aspergillus con el fondo verde que es el parénquima pulmonar y el color negro que son las hifas de ese Aspergillus. Y en general uno puede decir que hay tres tipos de aspergilosis: la aspergilosis broncopulmonar alérgica y alveolitis extrínseca aspergilar, que en general tiene que ver con un tipo de hipersensibilidad de tipo 1, que se dan trabajadores de granjas, silos, acúmulos de heno o viviendas húmedas y que puede hacer cuadros similares a broncoespasmos asmáticos muy severos, cuyo tratamiento habitualmente es con corticoides. El aspergiloma o aspergilosis intracavitario, que se da en cavidades pulmonares preformadas, generalmente una tuberculosis previa, o una neumoconiosis o un quiste hidatídico, y el síntoma más común es la hemoptisis, pero que se puede presentar a veces como una bronquitis crónica con expectoración purulenta y en general son de buen pronóstico. Y por último, la aspergilosis invasiva, que claramente es la forma más seria y más grave, que tiene que ver con fallas en el sistema inmunitario, fundamentalmente con la ausencia de polimorfos nucleares, donde la inhalación de los conidios llegan a los alvéolos y generan necrosis en el parénquima pulmonar, con diseminación incluso de émbolos sépticos que pueden generalizar la infección, y esta forma diseminada tiene muy mal pronóstico. Aquí vemos algunos cultivos de Aspergillus. El caso de la paracoccidioidomicosis es relevante porque está causada por el Paracoccidioides brasiliensis, que son hongos dimórficos y que se presentan como rueda de timón. Estas son las lodoriformes. Están áreas endémicas, pero fundamentalmente en Brasil, y donde podemos encontrar que la mayoría de afectados son varones que trabajan en la agricultura o dentro de zonas endémicas, y que existen dos variantes de progresión: la aguda o subaguda, que se da en niños, adolescentes y personas inmunodeprimidas, y la crónica, que se da en adultos de menos de 30 años de edad. Aquí se pueden ver algunas preparaciones donde se observa perfectamente el paracoccidioides, y sus manifestaciones clínicas son diferentes. En la variante aguda o subaguda se presenta un cuadro grave, con fiebre, con pérdida de peso, adenopatías, hepatosplenomegalia, es decir, una gran afectación de su estado general, y en el 50% de los casos hay múltiples lesiones cutáneas y mucosas. Mientras que en la variante crónica hay infiltrados en los pulmones, en las placas de tórax, y lesiones en piel y mucosas. Son frecuentes las lesiones en suprarrenales con insuficiencia suprarrenal. Es difícil de hacer el diagnóstico específico, pero puede establecerse con rapidez si uno lo piensa, visualizando directamente en el microscopio y con estudios histopatológicos. La formación de clenuroma en los tejidos es importante como pista para tener en cuenta, y las levaduras encontradas con gemación que rodean a las lesiones son claras. La serología también puede mostrar anticuerpos contra este hongo en la mayoría de pacientes, y la determinación antigénica también puede ser de utilidad en ciertos pacientes. La comorbilidad con el virus HIV no es frecuente. La criptococosis también es importante. El Cryptococcus neoformans es una levadura con cápsula que suele estar en superficies contaminadas con materia fecal de palomas o de gallinas, pero no es flora habitual de los humanos y solo se puede aislar en forma transitoria en individuos con condiciones predisponentes. Es un oportunista y su característica fundamental es el neurotropismo. En la epidemiología vemos aquí un esquema que nos puede ayudar y vemos que los factores de riesgo importantes implican la infección por HIV, el uso de corticoides, recordemos en tiempo y en dosis, trasplante de órganos, fundamentalmente sólido, diabetes, EPOC o cáncer de pulmón, linfoma, leucemias crónicas, sarcoidosis, cirrosis, enfermedades del tejido conectivo y embarazo. Evidentemente tiene una serie de factores que lo hacen virulento, que se pueden observar en esta diapositiva. Y en cuanto a las formas clínicas, vemos que a pesar de que es un hongo ubicuo, no es frecuente que se desarrolle una enfermedad importante en el hombre, pero las manifestaciones más severas y su frecuencia están asociadas a una seria deficiencia inmunitaria local o sistémica de ese paciente. Entonces la criptococosis es más frecuente en personas que tienen SIDA o HIV, Hodgkin, leucemia, linfosarcoma, diabetes y en pacientes con terapias prolongadas con esteroides. Entonces la criptococosis diseminada, si bien primariamente se ubica en el pulmón, luego se puede diseminar por vía hematógena afectando preferentemente al sistema nervioso central y puede incluir el compromiso de dos o más sitios no contiguos
o una alta carga fúngica mediada por antigenemia importante. La mayoría de los casos se observan en pacientes con un recuento de CD4 menor a 100 células por milímetro cúbico. En este slide se pueden ver algunas formas de criptococos. Y por último, nombrar a las micobacterias que ya han sido estudiadas y vistas en otras unidades, o en otros núcleos, pero el aumento del número de personas inmunodeprimidas por el HIV, los avances en los regímenes de quimioterapia, trasplante e inmunosupresión y las mejoras en los métodos diagnósticos han llevado a un aumento de casos diagnosticados de infecciones por micobacterias atípicas u oportunistas. Es decir, además del Mycobacterium tuberculosis, otro tipo de micobacterias están siendo importantes en los inmunodeprimidos. En pacientes con SIDA, con recuentos de linfocitos de linfocitos CD4 menores de 200, es muy común la infección diseminada asociada con una gran mortalidad. Y entonces, como decíamos, si bien el Mycobacterium tuberculosis sigue siendo el más importante, cada vez aparecen más Mycobacterium atípicos infectando a estos pacientes con trastornos de inmunidad, sobre todo en el HIV. Por ejemplo, el Mycobacterium avium. Y aquí se puede ver algunas escrófulas en la región inguinal o bien en el cuello. Bueno, y finalizando entonces, aquí hicimos un breve raconto de las causas más frecuentes de infecciones oportunistas, de las relaciones que existen entre el medio ambiente, el huésped y los patógenos que pueden producirla, como para tener en cuenta y pensar en el diagnóstico para poder llegar a la posibilidad en determinados pacientes que no sea tan fácil de encontrar. Muchas gracias por su atención.